Bien, a ver. Bien, en el tema de hoy vamos a abordar la biodiversidad del Ecuador. Por favor, todos, página 88 de su módulo, para que puedan seguir. Hay unas preguntas que están planteadas. Esperamos que las puedan ir resolviendo conforme vamos avanzando el desarrollo de este tema. A ver, en realidad tendríamos que empezar describiendo primero la ubicación geográfica de nuestro país. Recuerden que estamos en el planeta Tierra, en el hemisferio sur. eh, Estamos en el trópico de Capricornio, eh, para tener una referencia del clima, ¿no? Eh, Según las líneas paralelas de la Tierra, nosotros estamos en la mitad, ¿sí? En la zona tórrida, podríamos decir nosotros. ¿Sí? Bueno, eh, la primera pregunta en realidad versa sobre cómo está relacionada la biodiversidad del Ecuador con la evolución. Bastante relacionada, en realidad, porque eh, recuerden que estuvo en Galápagos, en las Islas Galápagos mismo, eh, en el siglo XIX, estuvo el científico inglés Darwin, Charles Darwin. Y la investigación que pudo realizar, los datos que pudo recoger en Galápagos, sirvieron para que pueda fundamentar la teoría de la evolución. Sí, él se había dado cuenta que en esta parte del planeta estaba totalmente dispersa o separada de donde él vivía, que era en Europa, en Inglaterra. Podía encontrar especies, ¿sí?, un poco similares que se habían desarrollado de manera totalmente diferente, autónoma, independiente, y estaban ahí. Además, pudo notar una gran cantidad de endemismo, es decir, especies únicas que no se podían encontrar en ninguna otra parte del planeta Tierra. Entonces, fueron bases para que Darwin pueda, de alguna manera, fundamentar la teoría de la evolución, ¿sí? Y se señala, se sostiene, se dice que las Islas Galápagos, por ejemplo, es producción de erupciones volcánicas, ¿cierto? Y esas erupciones volcánicas hicieron que con el paso de los años se consolidara como suelo y allí empezara a brotar la vida, ¿sí? Eh, bueno, respecto a la biodiversidad, nosotros tenemos que decir, que señalar que Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta Tierra. Sí, en realidad, la, la UNESCO, eh, la, 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 las diferentes universidades de prestigio a nivel mundial clasifican a Ecuador como eh, uno de los 17 países más biodiversos de la Tierra. ¿Y a qué se debe esto? Sí, primero, que es el primer país que posee biodiversidad relativa. ¿Cómo explicamos esto de biodiversidad relativa? En realidad, lo que queremos decir es que eh, el número de las especies está en relación con su extensión. Extensión, no extinción, sino extensión. Nosotros ya saben, eh, tenemos no un área gigante de territorio, pero gran número de especies. Entonces, eh, esto hace que se lo califique como biodiverso o biodiversidad relativa, porque el número de especies que tiene está de acuerdo con la extensión territorial. Sí. Es el primer país
con mayor cantidad de vertebrados terrestres. Es el país que más cantidad de vertebrados terrestres tiene. Aves, reptiles, mamíferos, anfibios, ¿sí? Tiene, ¿cierto? Eh, Tiene 4 regiones bien delimitadas, ¿sí? Eh, Tenemos la región litoral, región interandina, región amazónica, región insular, ¿sí? Ya conocen ustedes, cada una con características geográficas, climáticas, eh, bastante notables, diferentes. Entonces, esto ha hecho que nosotros podamos, eh, de alguna forma, delimitar, ¿no es cierto?, estas regiones. 4: litoral, interandina, amazona y insular, de las cuales la más distante es la región insular, porque está, ¿no es cierto?, en el mar del Océano Pacífico y dista el Ecuador continental. Ya, ahí podemos observar un mapa con, con las regiones. Es un mapa del Ecuador con las regiones bien delimitadas. Lo azul corresponde a la costa, lo verde a la Amazonía y el color central, obviamente, eh, a la región sierra. Galápagos en el mar, entonces pueden ver distante de el Ecuador continental, ¿sí? Eh, las 4 regiones que tenemos en el Ecuador, ¿sí? Eh, Ahora, es importante también poder analizar las, las especies o la biodiversidad como tal eh, en cada región. Factores que influyen, por ejemplo, de la humedad, el clima, la temperatura, las condiciones topográficas inciden en la biodiversidad del Ecuador. ¿Sí? Entonces, tenemos elevaciones gigantescas como Chimborazo, por ejemplo, y podemos también tener lugares que están a nivel del mar, como son las ciudades costeras, ¿sí? Están a nivel del mar, ¿sí? A 0 metros del nivel del mar, ¿sí? Entonces, eh, biodiversidad. Y también tenemos selva en la Amazonía, ríos navegables. Entonces, a todo ese conjunto de factores nosotros llamamos ecosistemas. Y en Ecuador encontramos 91 ecosistemas. 65 corresponden a boscosos, 14 son herbáceos y 12 bosques o ecosistemas son arbustivos, ¿sí? Estos están distribuidos a nivel de todo el país. No podríamos ponernos a describir cada uno porque son 91, pero quedan enunciados, ¿sí? Y en cuanto a las especies, imagínense, hay una variedad inmensa, más o menos sobrepasan las 20.000 especies, ¿sí? Entonces, en cuanto a peces de agua dulce y especies de peces intermareales, 951 especies que podemos identificar en el Ecuador. Aves, 1.608 especies de aves, ¿sí? Mamíferos, 403 especies de mamíferos. Anfibios, 557. Reptiles, 450 y plantas vasculares, 17.934, ¿sí? De las cuales también hay un alto grado de endemismo. Por ejemplo, en aves endémica, por ejemplo, el cóndor, ¿sí? Colibrí, especies endémicas. Mamíferos, ¿sí? Mamíferos, asimismo, eh, son propios o endémicos. Podemos decir el oso hormiguero, ¿sí? O el oso de anteojos. Es endémico, no hay en otra parte del mundo. Anfibios, gran cantidad, digamos, ¿sí? Reptiles, eh, nosotros tenemos en el oriente grandes reptiles.
Y plantas vasculares son plantas que eh, han sido clasificadas ya mediante la botánica, ¿sí? Con cada nombre científico, y en el Ecuador podemos ubicar 17.934, de los cuales podemos decir que son endémicas, por ejemplo, Guayacán, ¿sí? O también podemos decir los manglares, son endémicas, no hay en otra parte del mundo. Aquí se originaron, ¿sí? Eso. También respecto a la biodiversidad, podemos también señalar que eh, hay especies que están en peligro, están en riesgo, ¿sí? Eh, ya saben, por la falta de conservación. Hay especies que están en riesgo crítico, ¿sí? A ver, de mamíferos, por ejemplo, hay 10 que están en peligro crítico, ¿sí? Por ejemplo, los osos hormigueros están en riesgo bastante crítico, ¿sí? 47 de anfibios, 9 de reptiles, 8 de aves, entre las cuales está el cóndor, y 241 especies de plantas en riesgo crítico, ¿sí? Próximas a desaparecer, ¿sí? En peligro, sí, hay 10 especies de mamíferos, 68 de anfibios, 44 de reptiles, 23 especies de aves y 671 especies de plantas que están en peligro, pero que eh, pueden extinguirse no solo por influencia, sino también por eh, influencia natural o riesgo silvestre que se conoce, ¿sí? Y también tenemos eh, las plantas o especies que son vulnerables. Sí, hay 23 de mamíferos, 44 de anfibios, 56 de reptiles, 66 de aves y 918 especies de plantas que están vulnerables, es decir, cuya conservación no es la más ideal. ¿Sí? Eh, Aquí, en todo caso, es urgente el trabajo del Ministerio del Ambiente, de las universidades, de la misma comunidad, para poder eh, conservar y evitar que pasen a las siguientes escalas de extinción, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué se ha hecho desde el Estado ecuatoriano o desde la población mismo como tal, para poder conservar esa biodiversidad? Eh, Se han establecido políticas. En la Constitución, por ejemplo, se habla de derechos de la naturaleza cuando no se cumpla, y por iniciativa propia de la comunidad o del mismo gobierno se han establecido formas para conservar. ¿Sí? Aproximadamente decimos que eh, un 19% del territorio ecuatoriano está protegido, ¿sí? Entonces, así nosotros tenemos 11 parques nacionales, como el Jajas, por ejemplo, de 5 reservas biológicas, eh, 9 reservas ecológicas, una reserva geobotánica, sí, que está en la Sierra Central, que tiene límites con el oriente, eh, 4 reservas de producción, 10 refugios de vida silvestre, 4 reservas marinas y 6 áreas de recreación. A este dato hay que, hay que agregarle también la reserva de la biosfera del Parque Nacional Cajas, y que también es un icono de, de la evolución, ¿sí? Y en donde se pueden encontrar también especies endémicas, ¿sí? Eh, También se incluye en esta eh, grupo de áreas protegidas. Y para estas áreas protegidas se establecen eh, protocolos de intervención un poco estrictos. Si, por ejemplo, prohibido explotar minería, prohibido explotar petróleo, prohibido el turismo, la aventura, prohibido eh, la construcción o ampliación de la frontera agrícola, prohibido la implementación de programas de vivienda en estas zonas, porque atentarían
con la protección que se le da a esas zonas, ¿sí? Sin embargo, hay gobiernos seccionales que no están en condiciones de protegerlas, de conservarlas, porque básicamente cuesta mucho mantener, ¿sí? Bueno, y finalmente quisiéramos hacer la diferencia entre especies nativas y especies endémicas, ¿sí? Las endémicas eh, tienen una distribución muy restringida, un territorio determinado, y pueden ser endémicas de un solo país, de una montaña, de un río, de una selva, ¿sí? Es decir, no es que se pueden cultivar, llevar o producir, no, son específicas de un solo país. Por ejemplo, les decía, los manglares, ¿cierto? En la costa. Ya tenemos especies de manglares y no podríamos plantar un manglar en el río Tomebamba porque no se va a dar. Sí, es solo de ahí, no se va a dar en ninguna otra parte del mundo, salvo que haya manipulación genética en el laboratorio y se haya transformado y se pueda eh, programarle para que produzca en otro lado. En cambio, las especies nativas eh, viven en alguna región de forma natural, ¿sí? Y puede encontrarse en cualquier parte del mundo, ¿sí? Pero la distribución de estas siempre ha tenido que producirse mediante, ya sea procesos naturales, es decir, viene una corriente de un río y lleva ellas y las dejen del Amazonas, por ejemplo, en Brasil, y empieza a nacer allá. Entonces, eso por proceso natural o por intervención del ser humano cuando se llevan las semillas y se cultivan. Y así, por ejemplo, pasó el eucalipto. Cuando los europeos trajeron de Europa y sembraron aquí en América. Y creeríamos que el eucalipto es de aquí propio. No, nació. Y podemos encontrar eucaliptos aquí como también en España, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre especies endémicas y especies, especies nativas. Y así mismo ha sucedido también con los animales. Eh, por ejemplo, podemos llevar un animalito salvaje a otra parte del planeta, zoológicos, ¿sí? Y ahí se queda a vivir, ¿sí? Entonces, eh, es que naturalmente fue a parar allá, sino y lo llevaron, ¿sí? Bueno, eh, eso. Y finalmente, eh, sugerirles la siguiente actividad. Por favor, revisar en el módulo páginas 88, 89, 90, 90, bueno, a 90, nada más. Y en base a todo lo que revisen, puedan elaborar también un collage, ¿sí? Sobre la biodiversidad en las 4 regiones del Ecuador. Ya saben, con gráficos, una cartulinita, puede ser A3, en A3, en formato A3, para que usted le pueda realizar el collage de la biodiversidad en las 4 regiones. Muchas gracias.